Buenas tardes amigos, nosotros somos estudiantes de la licenciatura en terapia física. El día de hoy vamos a explicarles el par craneal número 8. Este es el auditivo o vestibulocochlear. Va a tener dos fibras, unas auditivas. Estas se van a encargar de la función de la audición, que esta es imprescindible para adquirir el lenguaje, y las vestibulares, que estas van a regular el equilibrio. En cuanto a la ubicación del nervio auditivo, el origen del nervio auditivo se encuentra en los ganglios periféricos. En cuanto al coclear, este se encuentra en el ganglio de Corti y el vestibular en el ganglio de Scarpa. El grado de mayor o menor equilibrio de la función de la estabilidad del cuerpo que conecta al oído con el tallo cerebral. Nervio o rama vestibular. La rama vestibular del octavo par craneal o nervio vestibulococlear estatoacústico es responsable del equilibrio estático y cinético y nos da la posición global de la cabeza en relación con los diversos planos del espacio. Anatomía y fisiología. Las fibras que constituyen estas ramas tienen su origen en las células sensitivas, primera neurona, y en el ganglio vestibular, Scarpa, que se encuentra en el conducto auditivo interno. Estas primeras neuronas son células bipolares cuyas prolongaciones periféricas terminan en los receptores vestibulares situados en el laberinto membranoso del oído interno, atrículo, sáculo y la ampolla de los conductos semicirculares, cuyas dendritas son estimuladas por el desplazamiento de la endolinfa, registrando sus movimientos producidos por la rotación de la cabeza y captados a nivel de la mácula del utrículo y del sáculo y de las crestas craneales semicirculares, mientras que las prolongaciones centrales constituyen el nervio vestibular, que junto a la rama coclear alcanzan el puente a través del surco pontino inferior, dirigiéndose hacia atrás, hacia el suelo del cuarto ventrículo, donde se dividen en fibras ascendentes y descendentes. Estas fibras ascendentes tienden a terminar en tres núcleos vestibulares, superior, medial y lateral, mientras que las fibras descendentes terminan en el núcleo inferior. Estos núcleos ocupan una gran parte del suelo del cuarto ventrículo, inmediatamente por debajo del epéndimo. Las segundas neuronas de estas vías envían sus prolongaciones cilindroaxiales en diferentes direcciones y dan origen al cuarto e importante de las vías o conexiones e interrelación segmentaria. 1. Conexiones vestibulocerebelosas desde el núcleo superior y alcanza a la corteza cerebelosa del folículo y del nódulo. 2. Formación del fascículo longitudinal medial o cintilla longitudinal medial, constituido por fibras procedentes de todos los núcleos vestibulares, excepto del núcleo lateral. Se extiende a todo lo largo del tronco encefálico, desde el techo del mesencéfalo hasta los segmentos cervidorsales de la médula espinal. Las fibras de este haz terminan estableciendo sinapsis con los núcleos motores de los pares craneales, que inervan la musculatura ocular de la cabeza y el cuello. 3. Conexiones vestibulocorticales. Los impulsos vestibulares alcanzan la corteza cerebral a través de la vía talámica. Estas vías es aún discutida, pues en efecto, el equilibrio es un alto reflejo que no necesita de la influencia de la conciencia. Sin embargo, los vértigos de origen vestibular son alteraciones perfectamente conscientes. Conexiones vestibuloespinales. Se originan en el núcleo lateral, descendiendo en la médula oblongada, posterior a la oliva y más tarde en la composición del cordón lateral de la médula espinal, donde terminan haciendo sinapsis con las neuronas intercaladas al asta anterior de la médula espinal. Nervio coclear. Se origina en el ganglio espiral o ganglio de Corti, situado en la porción ventrosa del temporal. Sus neuronas bipolares envían sus prolongaciones dendríticas al órgano de Corti, situado en el caracol membranoso del oído interno. Este órgano, altamente especializado, capta las vibraciones de los diferentes sonidos a través de sus 30.000 células ciliadas, número aproximado. Las prolongaciones ventrales que conforman
el tronco del nervio coclear hacen sinapsis con los núcleos cocleares dorsal y ventral, situados en la médula oblongada de la región donde penetra el pedúnculo cerebroso inferior o cuerpo reciforme. Los axones de esta segunda neurona se cruzan y forman el cuerpo trapezoide. Una vez cruzadas, se sitúan en el fascículo denominado lenisco lateral, que asciende por el tallo cerebral para hacer sinapsis con el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior. En su trayecto, el lenisco lateral hace sinapsis con un núcleo propio y con el núcleo olivar superior. También se relaciona con la sustancia reticular. A su vez, existen vías que asocian ambos colículos o tubérculos cuadrigéminos, por lo que Audusen tiene la recepción bilateral del sistema nervioso central. Los colículos, a través de los haces tectobulares y tectoespinales, también conectan las vías auditivas con los núcleos de los pares craneales y la médula, actuando así como un centro de reflejos de la cara, el cuerpo y los ojos, en relación con el sonido. Los tubérculos cuadrigéminos parten axones que hacen nuevas sinapsis con el cuerpo geniculado medial y las fibras, allí originadas, transcurren por la porción subvesicular de la cápsula interna y terminan en la corteza auditiva, situado en la primera circunvolución del lóbulo temporal o giro temporal superior. Ambas cortezas auditivas comunican a través del cuerpo calloso. Desde el punto de vista funcional, deben señalarse que 1. A nivel del órgano de Corti y la primera neurona, se produce una codificación de las señales auditivas. 2. A nivel de los núcleos cocleares, las aferencias y las células reportadas se orientan o reciben de acuerdo a la frecuencia del sonido. 3. A nivel del ganglio geniculado, parece captarse aún después de su llegada a la corteza el tono y la intensidad del sonido. 4. La corteza cerebral integra los sonidos en el espacio, los analiza e interpreta. Y 5. Con una representación cortical bilateral de la vía acústica, por lo que las lesiones unilaterales del lóbulo temporal no producen sordera definitiva. Para comprender las patologías asociadas a lesiones de este nervio, aparte de identificar su función y su ubicación, es necesario conocer algunos aspectos clínicos, los cuales son indispensables para un mejor entendimiento de las patologías. Comencemos por hipoacusia, un término fácil de entender si se divide hipo, poco y acusia, sonido, lo que nos daría poco sonido, y en otras palabras se define como la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos, lo cual nos bloquea varias actividades como entender o mantener conversaciones con los demás. Vértigo. Imagínate que hoy es viernes por la noche, después del antro, ya con unas copas de más. Solo visualízate, no quiero decir que lo hagas, ¿ok? Ahora comprende qué es lo que pasa en tu entorno, todo se mueve, todo gira. No puedes mantenerte de pie o ubicarte en el espacio que estás. Bueno amigo, eso es vértigo y se da porque tu sistema vestibular fue interrumpido y este sistema el encargado del equilibrio. Nistagmo. Es una afección en los ojos que se mueven de forma rápida e incontrolada. Es decir, tienen un movimiento involuntario. Este movimiento puede ser de lado a lado, nistagmo horizontal, de arriba hacia abajo, nistagmo vertical, de forma circular, nistagmo giratorio. En las personas con nistagmo, las áreas del cerebro que controlan los movimientos de los ojos no funcionan correctamente. Labirintiritis. Inflamación del oído interno o de los nervios que conectan al oído interno con el cerebro. Suele desencadenarse por una infección como un resfrío o una gripe. Es importante conocer estos aspectos clínicos ya que suelen ser síntomas y signos de las siguientes patologías. La enfermedad de Meniere es un trastorno caracterizado por la afección del oído interno que genera complicaciones en el organismo, especialmente en lo referente al equilibrio y a la audición. Aunque se desconoce la causa exacta, se cree que el exceso de líquido endolinfa, quien envía señales al cerebro relativas a la audición y el equilibrio dentro del oído interno, alterna la función del nervio. La enfermedad de Meniere implica vértigo, náuseas y vómito, también campanilleo o ruido en el oído, lo que se denomina tinnitus, pérdida auditiva y sensación de presión en el oído. Otra enfermedad que podemos identificar es la neuritis vestibular. Se comprende como una inflamación idiopática del nervio vestibular, caracterizada clínicamente por un comienzo agudo de vértigo, náusea y desequilibrio. Es la tercera causa de vértigo periférico y se asocia a infecciones virales como procesos catarrales de las vías superiores
Cabe mencionar que el nervio coclear está típicamente preservado y no suele haber hipoacusia ni acuela. Buenas tardes, a continuación se examina el nervio craneal número 8. Este es el vestíbulo coclear o auditivo. Se va a realizar un ligero frotamiento de los dedos por delante del pabellón auricular. Usted me va a indicar si escucha el sonido, por favor. Sí, lo escucho. El paciente afirma que escucha el sonido, entonces esto nos indica que su función auricular pues no está interrumpida, es decir, se encuentra en perfecto estado. La exploración clínica de la rama coclear del nervio vestíbulo coclear consiste en la prueba de Weber, que es la colocación del diapasón vibrando en el vértex de la calota, debido a ser percibido de igual manera en ambos oídos. Cuando hay un proceso de condensación, el sonido será mayormente percibido en el lado afectado. La exploración clínica de la rama coclear en la agudosa auditiva consiste en la prueba de Schwarz-Bach, acercando un instrumento directamente sonoro, como es un reloj o un diapasón vibrando. Esta consiste calculando la distancia a la cual resulta audible. Exploración clínica del nervio coclear del par vestíbulo-coclear es la ostoscopía. Sirve para examinar el oído en su porción más extrema, desde la oreja hasta el tímpano. Esta se tracciona en el pabellón con la mano izquierda hacia arriba y hacia atrás, en adultos, y en niños hacia abajo y hacia atrás. La rama vestibular del nervio vestíbulo-coclear tiene varias técnicas de exploración. Una sería la inspección de la cara y de los movimientos oculares. Observaremos espontáneamente o al realizar la visión horizontal o vertical hacia las posiciones extremas. Aparece un movimiento espontáneo del ojo, caracterizado por una fase lenta y una fase contraria a la anterior, rápida, que da nombre en dirección. Esto, lo que se llama nistagmo, a veces puede explorarse fijando la cabeza del sujeto con una mano o pidiéndole que le siga con su vista de un dedo de otra mano que se sitúa frente a sus ojos a unos 30 centímetros de distancia. Clínica de la rama vestibular del nervio vestíbulo-coclear es la estrella de Babinski. Si a una persona con afección vestibular se le vendan los ojos y se le ordena dar 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás varias veces sucesivas, se verá como cada una va desviándose de la línea inicial, siempre en el mismo sentido, como si estuviera caminando siguiendo los radios de una estrella y pudiendo terminar de marcha completamente de espaldas a la dirección en que comenzó a caminar de frente.